había una vez un varón llamado Isidro Harms. Hace ya casi 4 décadas, este hombre era un agricultor, le iba muy bien en ese negocio, estaba en Canadá y había sembrado tomates y la cosecha de ese tomate fue tan grande, que no podía abarcar con toda aquella cosecha. Se le estaba pudriendo, no había trabajadores en Canadá para completar la cosecha. Y este varón llamado Isidro, frustrado, reclamó al Señor, dijo: Señor, no puede ser que se esté pudriendo toda esta cosecha. Y ese momento el Señor ministró poderosamente su corazón, quebrantó y le dijo: de igual manera tengo mucha gente que se está pudriendo porque no conoce mi palabra. Y ese hombre ahora es un pastor en Texas, a quien conocí, a quien estuvo en esta iglesia predicando. Un llamado de Dios a esa cosecha. La lectura de hoy en Lucas 10 habla de eso, de una gran cosecha y pocos obreros. Amén, es el tema de esta mañana. Una gran cosecha y pocos obreros. La palabra que leímos, como punto número 1, podemos ver la necesidad de obreros. Dice en el versículo 1 de Lucas 10, después de estas cosas, designó el Señor también a otros 70. Tenemos que entender, amada iglesia, que hay un crecimiento en la población mundial. Algunos dicen que por allí quieren terminar con la sobrepoblación. ¿No? ¿Ha escuchado usted? No lo sabemos, ¿verdad? Pero hay un crecimiento a nivel mundial. Latinoamérica crece impresionantemente y va a seguir creciendo. Hay un crecimiento también de la maldad. No sé si usted se ha dado cuenta, pero cada día que pasa, cada década que pasa, hay más maldad en este mundo. Las noticias son cada vez más aterrantes. Las noticias que nuestros ojos ven, que nuestras mentes perciben, pareciera ser de otro mundo. Hijos que matan a sus padres, padres que abusan, matan a sus hijos. Asesinatos en serie, masacres. La maldad está creciendo. Estamos en el tiempo, con toda seguridad, que aquello malo se le llama bueno. La maldad está creciendo. Las iglesias se están cerrando todos los días. Ya las personas no ven algo bueno en la vida cristiana. No ven algo diferente en la vida, en la familia de la fe. Es por eso, amada iglesia, que en esta mañana el Señor nos hace un llamado a la necesidad de los obreros. Hay una gran cosecha sin recoger. En Lucas 10 dice que el Señor designó. Esa palabra también se usa en Hechos cuando el Señor habló y mostró que Matías iba a ser el sucesor del apóstol Judas, quien traicionó y se apartó. Esa palabra muestra que el Señor tiene completamente en su soberanía personas escogidas para ciertas funciones. Así como Dios escogió a aquellos 70, también escogió a esos 12 y también hoy nos ha escogido a nosotros para llevar su palabra. Amén. Para llevar su palabra. Dice que la mies es mucha. Los envió de 2 en 2. Podemos ver en Hechos 13:2, Bernabé y Saulo. Podemos ver en Hechos 15:27, Judas y Silas. Podemos ver en Hechos 19:22, Timoteo y Erasto. Y también recuerden, en Eclesiastés dice que hay de aquel que ande solo. Es necesario tener un compañero con quien trabajar para el Señor. Amén. Si usted en esta mañana va a tener ese llamado para la mies, no está solo. Hay alguien como usted y como yo que también hace la obra. En este viaje que realicé me di cuenta que hay personas ya en el epílogo de su carrera cristiana, de su ministerio, que siguen sirviendo al Señor. A pesar de los años, siguen sirviendo. Han servido por más de 30, 40 años al Señor. Eso me da una satisfacción en mi alma porque yo sé que hay alguien que también corrió aquella batalla de la fe. Y si usted quiere entregar su vida a Cristo para su gloria y para su honra, no está caminando solo. Hay alguien más que lo acompaña.
No te rehúses a recoger la cosecha. Dice la palabra que la mies es mucha. Mies significa cosecha. Es mucha la cosecha. No se rehúse a recogerla. Dígale al que está al lado, no te rehúses a recoger la cosecha. Romanos 10:14 dice, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Qué siente usted por las almas perdidas? ¿Qué siente su corazón cuando ve personas que no tienen a Cristo? Personas que en el último suspiro de su vida no van a mirar a Dios. Van a ir a parar a ese infierno, a ese lugar alejado del Señor. Porque hay una vida después de esta muerte, una vida con Dios y una vida sin Dios. ¿Qué siente usted por las personas que no tienen a Cristo? ¿Siente indiferencia? ¿Les da igual si ellos creen o no creen? ¿Creen rechazo o desprecio? ¿Ustedes ven con desprecio a esas personas que andan sumergidos en el pecado, en la perdición? ¿O los juzga y dice, no, yo soy mejor que ellos? ¿Qué siente usted por esas almas perdidas? Déjeme decirle que el Señor una vez dijo en Mateo 9:36, vio la multitud y tuvo compasión de ellas. Tenemos que tener compasión, amada iglesia, por las almas que se están perdiendo. No podemos estar indiferentes en este mundo tan caído. No podemos estar indiferentes cuando el mundo va en un declive moral. Cada vez la maldad va creciendo. Por eso es mucha la cosecha y pocos los obreros. No pierda la oportunidad de compartir su fe, de compartir lo que Dios ha hecho en usted. Cada uno de los que estamos en este lugar, en su mayoría Dios los ha rescatado de una vida sumergida en el pecado, de una vida que aparentaba vida, pero sabemos que su fin era de muerte. La única vida está en Cristo. Amén. La única vida está en Él. No hay otra vida sin Él. Es por eso que no se resista, no se rehúse a recoger la cosecha. Hay una gran escasez de obreros. Una vez más dice que la mies es mucha. La verdad es que la mies es mucha y pocos los obreros. Es algo que también pasaba en el Antiguo Testamento. Moisés dijo, ya quisiera que todos los del pueblo del Señor sean profetas como yo y anuncien. Hay una escasez de obreros, de aquellos que quieran trabajar para el Señor. Cada vez son más pocos aquellos que quieren dedicarse para el Señor. Aquellos que quieren hacer la voluntad de Dios, vivir para Dios. Son felices quizás con un poco de una cosecha en el camino. ¿Qué quiero decir con esto? Todos aquí hemos visto en Bolivia, en Santa Cruz, los camiones de caña, ¿verdad? Yo estaba por allí visitando a un pastor amigo y en el camino encontré una caña que se le cayó seguramente a un camión de caña. Yo agarré la caña, me la llevé a la casa, la comí, la disfruté. En la vida cristiana muchas veces estamos así. El Señor nos llama a ir por la cosecha, a predicar el Evangelio, y nosotros nos conformamos porque nos hemos encontrado por el camino, quizás de casualidad. Sabemos que el Señor obra poderosamente, pero nos conformamos con eso, con esa pequeña cosecha. No vamos donde está la cosecha abundante. El mundo, hay mucha cosecha del Señor, se está pudriendo. Hay una necesidad de ir a recoger la cosecha. No nos conformemos con encontrar parte de esa cosecha. Seamos nosotros quienes vamos por esa cosecha. Me di cuenta que en estos pocos viajes que realicé, tuve la oportunidad a cada persona que se sentó a mi lado compartirle el Evangelio. Primero llevaba mi tablet y me di cuenta que llevando la tablet nadie se va a dar cuenta que soy un pastor o que predico la Biblia, ¿verdad? Llevé una Biblia, un libro, y las personas te ven y uno está con la Biblia y siempre hay una pregunta. En el avión uno tiene 6, 7 horas de vuelo y preguntan, ¿verdad? Y yo les digo, soy pastor, y les empiezo a compartir el Evangelio. Como que cuando le digo que necesita a Cristo en su corazón,
porque un día ha de morir y es dónde va a ir su alma. Y si algunos se enojan, ¿verdad? Se levantan, van al baño, pero ¿qué más van a hacer? No pueden sentarse en otro lugar, van a volver al mismo asiento. Yo lo estoy esperando allí, yo los estoy esperando. Y les digo, si le molesta lo que le digo, por favor dígame, no hay problema. Y comparto así la palabra del Señor. Querida iglesia, son pocos los obreros, son pocos los que quieren trabajar para el Señor, son pocos aquellos que quieren ir por esa cosecha que se está perdiendo. Hay una gran responsabilidad también de nosotros para orar. Lucas 10:2, el estudio de hoy, dice que la mies es mucha, pocos los obreros, así que rogad al Señor para que Él envíe obreros a su mies. ¿Quién va a enviar? Dios. No va a enviar el pastor, no va a enviar ustedes, no, lo va a enviar Dios. Dios es el que provee obreros. Y nos dice, rogad, y aquí la iglesia no ha entendido. Cuando dice rogad, no es lo mismo que decir, Señor, te pedimos que tú envíes obreros a tus mies en el nombre de Jesús. ¿Eso es rogar? ¿Eso es rogar? ¿Usted ha rogado alguna vez? En Marcos 5:22 nos muestra que Jairo rogaba al Señor por su hija. Señor, no dejes morir a mi hija, ten misericordia. Ve, pon tu mano y ella vivirá, no la dejes morir. Se postró, se arrodilló. Estaba dispuesto a poner la frente en el polvo de la tierra. Estaba rogando. Esto es rogar. En Mateo 14:36, la multitud rogaba para tocar a Jesús. No le importaba pasar vergüenza, llorar. Querían tocar a Jesús. Eso es rogar. Y cuando nosotros nos dice rogar para que el Señor envíe obreros a su mies, no lo estamos haciendo. Y es por eso que cada vez son más pocos aquellos que se quieren dedicar a hacer la obra, aquellos que están dispuestos a trabajar para el Señor. Pero también quiero decirle como punto número 2, que hay un precio, el precio de ese llamado de Dios a poder ir por la cosecha. Hay un precio que pagar. Dice en Lucas 10:3, y he aquí yo os envío. Hay alguien que nos está enviando por esa cosecha, es Dios. Dios lo va a enviar y Dios lo va a respaldar. No lo va a dejar solo. No lo va a dejar a la deriva. Dios lo envía y Dios lo va a respaldar. Dice, yo los envío como corderos en medio de lobos. El precio de un llamado. Es una misión peligrosa. En corderos en medio de lobos. Las batallas del Señor nunca fueron las más fáciles. Usted recuerda a Israel salir de Egipto. ¿Quién lo podía imaginar que ese pueblo iba a salir de ese Egipto? Una nación poderosa, la más fuerte del mundo en ese tiempo. Usted recuerda a David y Goliat. ¿Quién diría que ese pequeño joven mataría a ese gigante? Usted recuerda a Gedeón con los 300 hombres. El Señor quería glorificar su poder en poca cantidad. Derrotó a miles y miles. ¿Quién lo diría? Usted ve a Elías solo con 450 profetas de Baal. 12 discípulos, 12 apóstoles que reformaron el mundo. Las batallas del Señor siempre son las más difíciles. Por eso el Señor dice, los envío como corderos en medio de lobos. ¿Sabe lo que significa eso? ¿Verdad? Ser una oveja e ir en medio de lobos es estar dispuesto a morir. La palabra dice en Mateo 10:22, y seréis aborrecidos por todos, por mi causa, por mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Si usted hoy tiene ese llamado de compartir su fe a Cristo, a los demás, recuerde que así como aborrecieron a Cristo, nos van a aborrecer, nos van a despreciar. A eso se refería Cristo cuando dijo por primera vez en Mateo 16:24, el que quiera venir conmigo, el que quiera venir en pos de mí,
niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. El que quiera venir en pos de mí, tome su cruz y sígame. El que quiere venir en pos de mí, agarre su ataúd y venga cargándolo, porque en cualquier momento se puede morir. Eso es lo que Cristo está buscando. La pregunta, ¿estaría dispuesto a hacer eso por Dios? Muy difícil, ¿verdad? Dios está buscando obreros. No todos van a morir. No son todos los que mueren. Pero deben estar dispuestos a morir. Así como un esposo está dispuesto a dar la vida por su esposa, por sus hijos. Así tenemos que estar dispuestos a dar la vida aún más por aquel que nos salvó. Corderos en medio de lobos es estar dispuestos a morir. Quiero contarles el testimonio de Jim y Elizabeth Elliot. Y escucha bien. Dos jóvenes en los Estados Unidos con un llamado del Señor a ser misioneros. Se conocieron y se enamoraron, pero decidieron no ser novios ni casarse porque ellos tenían propósitos de ir a las naciones. Jim y Elizabeth eligieron el griego para hacer traducciones de la Biblia. Terminaron sus estudios y viajaron a Ecuador. Lo tenemos cerca aquí en Bolivia. Viajaron a Ecuador y trabajando con los quechuas, hubo una inundación y decidieron casarse porque prefirieron estar juntos en ese propósito. En Ecuador se casaron. Ellos empezaron a trabajar con los quechuas, pero Jim dijo que hay una tribu, que había escuchado de una tribu que nunca había escuchado el Evangelio y quería ir a esa tribu. Esa tribu se llamaba los Guarani o los salvajes. Jim quería ir a predicarle el Evangelio y agarró 4 misioneros más, 5 de ellos, y volaron encima de esa selva de Ecuador y mandaban regalos a la tribu en señal de amistad. Y llegó el día donde ellos tenían que bajar y hacer el primer contacto. Jim y 4 más bajaron un 8 de enero de 1956 en el río Curarí. Y 2 mujeres y un varón se acercaron de la tribu amistosamente. Pero en ese momento apareció toda la tribu y murieron asesinados con lanzas. Elizabeth Elliot quedó viuda con una hija llamada Valerie. Pude ver en Estados Unidos allí un espacio que hay de ella en un museo. Tiene muchos libros. Esta mujer se regresó a los Estados Unidos. Estuvo 2 años con sus padres. 2 años estuvo con ellos y regresó a Ecuador a seguir trabajando con los quechuas. Y un día quiso retornar a esa tribu y conoció, escuche bien, a aquellos que asesinaron a su esposo. Y les predicó el Evangelio y se convirtieron a Cristo. Y vivió mucho tiempo allí con su hija, imagínense. Eso es lo que el Señor está buscando. Elizabeth Elliot, una mujer muy famosa si usted lo busca por internet. El Señor está buscando a corderos dispuestos a ir en medio de lobos. Estar dispuesto a ir a las cosas del Señor es estar dispuesto a depender totalmente de Dios. La palabra dice en Lucas 10:4, el siguiente versículo: no llevéis bolsa, ni alforja, ni calzado. En otras palabras está diciendo, aquellos que quieren ir por la cosecha, trabajar para el Señor, no lleven billetera, no lleven cartera, mujeres, no lleven dinero, no lleven mochilas, no lleven nada. Hoy muchos tienen el deseo de servir a Cristo, pero no están dispuestos a pagar el precio. Hoy muchos quieren servir a Cristo y ir con su bolsa, con su billetera lleno de dinero, cuando Cristo dijo alguna vez que no tenía dónde reposar su cabeza. Por eso, amada iglesia, usted tiene que orar, como dijimos, por aquellos que se dedican por la obra. Porque muchos de ellos han decidido seguirlos y no mirar su billetera, no mirar su mochila, no mirar qué tipo de calzados pueden llevar, sino en obediencia. Y el Señor, así como hay ahora personas, también hoy está haciendo un llamado a su iglesia, a luz y esperanza. Yo los puedo mirar a cada uno de ustedes y no sé lo que tiene el Señor para sus vidas, pero Dios puede levantar de aquí un misionero que vaya a predicar a las naciones, que vaya a predicar a los lugares menos alcanzados.
un evangelista. El Señor está buscando hijos dispuestos a depender totalmente de Dios. ¿Dónde están nuestras prioridades? El Señor no tenía dónde reposar su cabeza. ¿Dónde están nuestras prioridades? El Señor está buscando hijos dispuestos a ir por esa mies, que no miren su billetera primero, que miren las cosas del Señor. Moisés dijo que las personas viven 80 años. Querida iglesia, usted aproximadamente vivirá 80 años. Y después, ¿qué hay? ¿Cómo lo van a recordar? Y más aún eso, ¿qué va a hacer de usted? El Señor le regala la vida para poder compartir lo que Él hizo en usted. No desperdicie. No vea este mundo con unos ojos materiales. No negocie lo que Dios ha hecho por usted por las cosas materiales. Aquellos que están llamados a servirle, el Señor va a respaldar. ¿De qué depende ahora el bienestar en esta tierra? ¿De qué depende su felicidad? Si su felicidad depende del dinero, déjeme decirle que no es feliz. Si su felicidad depende de su salud, también no va a poder ser feliz. Porque tarde o temprano estas cosas pueden variar. Pero si su felicidad depende del Señor, nunca va a variar. Porque Dios nunca cambia. Y siempre podrá ser feliz en donde quiera que se encuentre. Para terminar, en este capítulo podemos ver el poder de Dios que acompaña a aquellos que están dispuestos a ir por una cosecha. El versículo 5 dice: en cualquiera casa donde entréis, primeramente decid paz sea a esta casa. Y si hubiera allí algún hijo de paz, vuestra paz reposará sobre él. El poder de Dios hace que usted sea una persona de bendición. Donde quiera que vaya, usted tiene a Cristo y puede dar paz a esa casa. No porque usted tiene poder, sino porque aquel que lo envía le da el poder, el respaldo para decir a esa casa que se está pudriendo en peleas, en alcohol: Cristo, hay una esperanza. Cristo tiene una salida. Aquel hogar que los padres están contra los hijos, que los hijos contra los padres, usted puede ir y decir paz en esta casa. ¿Lo estamos haciendo? Un evangelista brasilero dijo una vez: ¿se imaginan que la salvación fuera por almas? Mínimo 10 almas para entrar al cielo. 10 personas, usted haber ganado a Cristo. No personas que se han apartado y han vuelto porque en una rebeldía ellos se reconcilian, sino que usted por primera vez le presentó el evangelio, le dijo que Cristo es el único mediador entre Dios y los hombres, que no hay otro nombre dado a los hombres bajo el cielo en que podamos ser salvos, sino Cristo Jesús. Imagínese qué triste fuera, ¿no? Muchos no entraríamos al cielo, ¿verdad? Porque muchos no estamos yendo por esa cosecha. Amada iglesia, que sea un desafío para nuestra vida. ¿Cuántas personas, cuánta cosecha hemos alcanzado para Cristo? Pero sabemos que la salvación no es por obras, sino por gracia. La salvación dice que es gratuita, no tiene que hacer usted nada. Dice la palabra: por gracia sois salvos por medio de la fe, esa fe en Cristo. Por esa gracia nosotros podemos, por creer en Cristo como Señor y Salvador, podemos alcanzar el día que partamos de este mundo misericordia. Solo Cristo puede darnos esa salvación. Dios nos da el poder para hacer de bendición. Dice la palabra en Romanos 10:15: cuán hermosos son los pies que anuncian la paz, el evangelio. Querido hermano o hermana, si usted es una persona que en su corazón siempre está ir a llevar el evangelio de Dios, sus pies son preciosos. Su vida es preciosa. Porque usted entiende que lo más importante en esta vida es servir al Señor, ir por esa cosecha. El poder de Dios puede cubrir toda necesidad. Dice: en cualquier ciudad donde entréis y os reciban, comed lo que les pongan delante. El poder de Dios va a cubrir toda necesidad. Aquellos que están dispuestos a ir y entienden la fórmula de Mateo 6:33 que dice:
buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. Entienden que lo primero es el Señor y las demás cosas materiales vienen por añadidura. Pero si usted está buscando primero lo material y luego a Dios, no va a funcionar. Podrá tener lo material, pero no va a poder tener los propósitos de Dios en su vida. Tenemos que reconocer que Dios es el que nos sostiene. En Juan 21, cuando Jesús se les aparece a sus discípulos y les dice, echen la red a la derecha, les da 153 peces, los lleva a la orilla del mar y les prepara un desayuno. Y luego de eso recién les dice, bueno, ahora vamos a hablar de mis asuntos, de mi cosecha. El Señor primero se va a encargar de nuestras necesidades. Y estoy seguro que si aquí dejara el micrófono abierto para dar testimonio, cuántas veces el Señor proveyó a nuestra casa el sustento, todos podríamos decir que por lo menos una vez el Señor de manera milagrosa proveyó a nuestro hogar, ¿verdad? El Señor puede proveer a los suyos. Si estás en medio de una selva, en Primera de Reyes 17 dice que Elías estaba a la orilla de un río sin comida y el Señor envió cuervos llevando carne y pan. Imagínese. Si usted está en los propósitos del Señor, aún esté en medio de una selva, el Señor le va a proveer. No lo va a dejar solo. Yo desde que sirvo al Señor nunca he estado desamparado, porque la promesa es para todos nosotros. Dice la palabra que el justo vivirá por la fe, que nunca va a faltar el pan en la mesa del justo, ni sus generaciones van a mendigar el pan. Esa es una promesa para todos nosotros. El Señor puede bendecirnos, puede usar hasta nuestro enemigo para bendecirnos. En un pueblo muy lejano, las casas sin barda, casas de paja, de barro, había una viejita que estaba escuchando la radio, apenas consiguió una radio, y un predicador dijo, vamos a orar por las necesidades, y si usted se levanta y levanta las manos y cree al Señor, Dios va a proveer las necesidades. La viejita se paró como pudo y oró al Señor, Señor, tú provees, tú me das en mi casa, Señor. Cerca había un brujo, un chamán, escucha lo que está pasando y le dice a sus sirvientes, llévenle comida, de todo. Llévenle bolsas, llévenle comida. Y todos los días le van proveyendo semana tras semana. Y cuando ese brujo se le acerca un día postrero a esta mujer anciana y le dice, mujer, ¿sabes quién fue el que te proveyó esos alimentos? Esta viejita, antes de que él termine, dijo, no me importa porque el Señor puede usar hasta el mismo diablo para poder bendecirme. Y eso es lo que Dios hace, amada iglesia. Dios puede usar a cualquier persona para poder bendecirnos. Amén. Cualquier suceso para poder bendecirnos. En la internet estaba viendo el otro día, parece loco, pero un hombre se estaba quemando su camión, un brasilero. Su camión estaba ardiendo en llamas y digo, Señor, un día soleado, tú eres fiel, y búsquelo en internet, tú eres fiel. Tu palabra dice que tú oyes a tus hijos, manda lluvia. Y empezó a llover. ¿Sabe? Dios tiene poder. No es un Dios de mitos. Cuando usted va a una casa, hay alguien enfermo, ore, no creyendo que usted tiene el poder, sino que Dios puede obrar en esos. Amén. Hay poder en Cristo para sanar, para liberar a aquellos enfermos, para liberar a aquellas familias que viven crisis, para traer paz a este mundo. El poder de Dios no cambia. El poder de Dios nos va a respaldar. Dice Lucas 19, sanad a los enfermos que en ella haya, y decidle, se ha acercado a vosotros el reino de Dios. No dude, amada iglesia, del poder de Dios. Si hoy está enfermo, clame al Señor. Él puede sanarlo. Él puede hacerlo. Pero muchas veces no tenemos esa fe para creer que Dios puede hacerlo. No dejamos que Dios obre poderosamente porque creemos imposible. Pero recuerde, dice en Marcos 9:23, para el que cree, todo le es posible. Estas señales van a seguir a aquellos que siguen a Cristo.
Aquellos que están dispuestos a ir por la cosecha. Amén. Aquellos que están dispuestos a cambiar de mentalidad en esta vida y decir, Señor, yo no quiero vivir para mí. Recuerda el testimonio de Elizabeth y Jim. Dieron su vida por Cristo. Hay personas que están estudiando otros idiomas para traducir, que dan 40 años de su vida para un pequeño libro. Hay personas que se van a una tribu alejado del mundo y mueren allí por Cristo. ¿Qué está haciendo usted por esa cosecha? En Santa Cruz hay mucha cosecha. Y yo quiero hoy orar por esa cosecha, por esos obreros. Amén. Sea usted ese obrero. El Señor está diciendo en esta mañana, yo quiero contratar obreros. ¿Quién firma ese contrato? Ya saben que van a ser como corderos en medio de lobos. Tienen que estar dispuestos a arrastrar su ataúd, porque en cualquier momento puede llegar a pasar algo. No quiere decir que usted se va a morir, sino estar dispuesto a morir por Cristo. Amén. Le invito a que se ponga sobre sus pies y clamemos en esta mañana por esa mies, por esa cosecha. Clamemos si tiene un llamado de Dios para poder ir a predicar la palabra en su familia, en sus vecinos. Hágalo. El Señor está buscando obreros. El Señor está buscando personas dispuestas a ir por aquello perdido. Dice el Señor que vino no a los sanos, sino a los enfermos. ¿Cómo oirán, dice la palabra, si nadie les predica? Algunos dicen, no, se van a convertir por mi testimonio, porque no, necesita hablar y que su testimonio lo acompañe. Amada iglesia, ¿hace cuánto que no comparte su fe? ¿Hace cuánto que no le llama a aquel tío, tía, sobrino, no sé, le dice, mira, Cristo te ama, hay algo mejor para tu vida? Deja el alcohol, deja la droga. ¿Hace cuánto que no va a visitar a aquella familia que saben que marido y mujer se pelean como perro y gato? Y usted no va y ora por ellos. ¿Por qué? Porque usted está quizás enfocado en su vida. Está como aquellos caballos, ¿verdad? Que le ponen aquí para que estén enfocados. Y la meta de usted quizás no es Dios, es usted mismo. Yo quiero estar bien, que no me falte nada, estar sano. Pero el Señor está haciendo un llamado. La mies es mucha, amada iglesia. Su vida, ¿a quién le pertenece? ¿A quién le pertenece su vida? Si usted dice, mi vida es de mí, está bien. Siga sus propósitos, siga sus caminos. Pero si su vida le pertenece a Dios, trabaje para el Señor. No permita que pasen los años, década tras década, y que los propósitos de Dios no se cumplan en su vida. No se distraiga. ¿Qué es lo más importante en esta vida? ¿El dinero? ¿En serio el dinero es lo más importante? La palabra dice que tenemos que estar dispuestos a ir sin billetera, sin cartera. El Señor va a proveer lo necesario en ese camino. Su familia, su vida, si le pertenece a Cristo, tiene que estar dispuesto también a depender de Él. Usted no come porque usted trabaja. Usted come porque Dios le permite que trabaje. Hagamos un llamado por ese propósito de la mies, de la cosecha, de los obreros. Amado Dios, te damos gracias en esta mañana, Padre. Gracias por tu poder, gracias Señor por tu Santo Espíritu que viene a este lugar, Señor, a convencer los corazones que hay algo más importante en esta vida que vivir para nosotros mismos, Señor. Hay algo más importante en esta vida que vivir, Señor, para mí mismo. Seguir tus pisadas, seguir tus propósitos e ir por esa cosecha que se está pudriendo en el mundo, Señor. Haga un llamado, Señor amado, en tu Santo Espíritu a aquellas personas que en su vida cristiana se han preocupado de ir a predicar el Evangelio, de compartir el Evangelio, Padre.
rogamos que envíes obreros a tu mies. Despierta los corazones de mujeres, de hombres que estén dispuestos a ir por la cosecha. Despierta hijos e hijas tuyos, Señor, que estén dispuestos a ir como corderos en medio de lobos, sin importar de lo que venga, porque aquel que nos llamó también nos sostiene. No permitas que mi vida pase día a día, año tras año, y olvidarme que tú me salvaste de la vida perdida, de una vida miserable. No permitas que pasen las décadas y no cumplir lo que tú quieres que cumpla en este mundo, Señor. De llevar el evangelio, de llevar paz. Usted será el instrumento para llevar la paz a muchas familias, a muchos hogares que lo necesitan. Porque solamente hay un Dios que puede liberar para siempre un hogar que está en tinieblas. Señor, despierta los corazones de aquellos que han perdido ese llamado, aquellos que un día soñaron en servirte, Señor amado. Todos estamos llamados a servirte, en predicar el evangelio a tiempo y fuera de tiempo, en la iglesia y fuera de la iglesia, Señor amado. Permítenos ser aquella iglesia que reconoce la necesidad, Señor, de obreros. Levanta obreros, Señor, levanta personas, levanta hombres y mujeres dispuestos a ir, Señor, por la mies, a ir por la cosecha. No permitas, querido hermano o hermana, que tu vida se acabe sin vivir apasionadamente por Cristo. Hay muchas pasiones que puedes seguir, pasiones que puedes perseguir, y te despides y gastas tus recursos, tu tiempo, todo por seguir tus pasiones. Pero la pasión que Cristo pone por la cosecha, por las almas perdidas, debe de ser mayor, debe moverte a misericordia. Sé un apasionado. Despierta lo que hay en tu corazón. Mira alrededor, la cosecha está lista, recógela. No desprecies la cosecha. No desprecies a la gente. No desprecies a las personas que están en el alcoholismo, la drogadicción. Ve y háblales a tu familia. El día de mañana puede ser demasiado tarde. Háblale hoy. Ve con la palabra del Señor. Dile, se ha acercado a ustedes el Señor. Bendícelos. Señor amado, gracias, porque sé que tu palabra jamás y jamás regresará vacía, Señor. Tu palabra hoy se lanza en una tierra fértil, y aquellos que han recibido tu palabra saldrán de este lugar, Señor, con un corazón dispuesto a recoger la cosecha, a recoger lo que está perdido para tu gloria y para tu honra, Señor. En el nombre de Jesús te damos las gracias, Padre. Amén.